llama compañeros, y así por decir, soy Adelaida Suárez y le voy a estar hablando sobre la leucemia mieloide aguda. Dale review, por favor, Adelaida, muévela. Vamos a dar una pequeña definición. Dice que la leucemia mieloide aguda es un tipo de cáncer que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. La mayoría de los casos de la leucemia mieloide aguda se originan de células que se convertirían en glóbulos blancos, pero no linfocitos. Pero en algunos casos se desarrollan en otros tipos de células formadoras de la sangre. Es el tipo de leucemia más común que afecta a los adultos. ¿La puedes pasar, por favor? Vamos a hablar un poco de historia. En 1869, el término mieloide fue acuñado por Newman tras ser el primero en determinar que los glóbulos blancos provenían de la médula ósea y no del vaso. Para 1877, Paul Ehrlich desarrolló una serie de técnicas de tinción de células sanguíneas que le permitieron describir en detalle y diferenciar los glóbulos blancos normales y anormales. ¿La puedes pasar? Entonces, ya para 1879, fue Morlier quien describía por primera vez una técnica para examinar la médula ósea y diagnosticar las leucemias. En 1889, Wilhelm Einstein introdujo el término leucemia aguda para diferenciar las leucemias progresivas de las leucemias crónicas. Y finalmente, en 1900, Nigel caracterizó los mieloblastos que pertenecen a la estirpe celular afectada en la leucemia mieloide aguda y dividió los tipos de leucemia en mieloides y linfoides, según la estirpe celular sanguíneo que se viera afectada. ¿No puede pasar? Bueno, un dato es que es el tipo de leucemia más común que afecta a los adultos. También es un tipo de cáncer raro en personas de menos de 40 años. Es más común en hombres que en mujeres. El riesgo de padecer leucemia mieloide aguda en el transcurso de la vida para el hombre está en un promedio alrededor de 1 en 227. Y en mujeres en un promedio de 1 en 271. Puedes pasar. Bueno, la edad promedio de un paciente con leucemia mieloide aguda es aproximadamente 36 años. Para el año 2014, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para este cáncer en los Estados Unidos fueron que alrededor de 52.380 nuevos casos de leucemia, de todos los tipos, y que alrededor de 18.860 nuevos casos de leucemia mieloide aguda, la mayoría se reportarían en adultos, y que alrededor de 10.460 muertes en causa de leucemia mieloide aguda, casi todas se reportarían en adultos. Bueno, la leucemia mieloide aguda se inicia en la médula ósea, pero en la mayoría de los casos pasa rápidamente a la sangre. Algunas veces se propaga a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y los testículos. Entre los factores de riesgo de este tipo de leucemia tenemos que existen pocos factores de riesgo conocidos para la leucemia mieloide aguda. El único factor de riesgo demostrado para la leucemia mieloide es el tabaquismo. También que pocos se dan cuenta
que también puede afectar las células que no tienen contacto directo con el humo. La sustancia carcinogénica presentes en el humo del tabaco son absorbidas por los pulmones y propagadas a través del torrente sanguíneo a muchas partes del cuerpo. Puedes pasar. También tenemos otros factores que son exposición a ciertas sustancias químicas. Puede aumentar el riesgo de la leucemia mieloide aguda, la exposición a largo plazo en altos niveles de benceno, y también exposición a la radiación. La exposición a altas dosis de radiación, tales a exposiciones a una bomba atómica o accidentes de un reactor nuclear. Tenemos que entre esos tratamientos tenemos los pacientes que son tratados de ciertos medicamentos, como la quimioterapia contra el cáncer, tienen más probabilidades de padecer leucemia mieloide aguda. ¿La puedes pasar, por favor? Tenemos también que es un síndrome genético. Algunos síntomas que son causados por mutaciones genéticas, cambios anormales que presentan al nacer, parece aumentar el riesgo de leucemia mieloide aguda. También antecedentes familiares, incidencias según el sexo, exposición a campos electromagnéticos, gasolina y ciertas otras sustancias químicas y solventes herbicidas o pesticidas. Bueno, entre las causas, tenemos, ¿cuáles serían las causas? La causa de cáncer, la causa de su cáncer continúa siendo desconocido hasta el momento, aun cuando una persona tenga uno o más factores de riesgo, o no hay forma de saber si realmente causaron el cáncer. Ahí tenemos unas imágenes de una persona con leucemia y otra persona que no tenga leucemia, o sea, normal. ¿Me puedes pasar? Se puede detectar la leucemia mieloide aguda en sus etapas tempranas. Para muchos tipos de cáncer, el diagnóstico en las etapas más tempranas posible hace que el tratamiento sea aún más eficaz. Pero para estos momentos no hay exámenes que especifiquen directamente el cáncer a temprana edad. La mejor forma de detectar la leucemia en sus inicios es reportando inmediatamente cualquier señal o síntoma posible de la leucemia mieloide aguda. ¿Cómo podemos diagnosticar la leucemia mieloide aguda? Ciertos signos y síntomas pudieran sugerir que una persona puede padecer leucemia mieloide aguda, aunque se necesita realizar pruebas para confirmar el diagnóstico. Señales y síntomas de la leucemia mieloide aguda. Los pacientes con leucemia mieloide aguda con frecuencia presentan varios síntomas no específicos. Estos pueden ser pérdida de peso, cansancio, fiebre, sudoración nocturna y pérdida del apetito. Entre los antecedentes médicos existen físicos y tipos de muestra que necesitan para confirmar el diagnóstico de este tipo de leucemia. ¿Puedes contar? Pruebas de laboratorio usadas para diagnosticar y clasificar la leucemia mieloide aguda. Se puede usar una o más de las siguientes pruebas de laboratorio en la muestra para diagnosticar la leucemia mieloide aguda o determinar sujetos específicos de este tipo de cáncer. Recuento sanguíneo completo y prótesis de sangre periférica. Pruebas de coagulación, exámenes microscópicos de rutina, citoquímica,
citometría de flujo o inmunohistoquímica, citogenética, hibridación in situ con fluorescencia y reacción en cadena a la polimerasa, y también una PCR. Factores de pronóstico. Los factores de pronóstico ayudan a los médicos a decidir si las personas con ciertos tipos de leucemia deben recibir más o menos tratamiento. Algunos de estos incluyen anormalidades de los cromosomas. Los pacientes con algunas de estas anormalidades usualmente tienen un pronóstico de entre favorable y no favorable. Mutaciones genéticas. Las personas que presentan ciertas mutaciones genéticas puede que tengan un mejor o peor pronóstico de este tipo de cáncer. La edad. La edad por lo general a los pacientes mayores de 60 años no le va tan bien como a los pacientes más jóvenes. El cuento de glóbulos blancos. Un recuento alto de glóbulos blancos al momento de diagnóstico está asociado a un peor pronóstico. Tenemos también que los trastornos sanguíneos o cánceres previos. Tener un trastorno sanguíneo previo, tal como síndrome mieloplástico, está asociado con un peor pronóstico en un paciente que padezca este tipo de enfermedad. Tratamiento. Tenemos tratamiento relacionado con la leucemia mieloide aguda, la leucemia que se desarrolla después del tratamiento para otro cáncer suele estar asociada con un peor pronóstico. Tenemos que es una infección si al momento de diagnosticar existe una infección sistemática activa, como por ejemplo en la sangre. Esto causa que haya más probabilidades de que el pronóstico sea desfavorable para el paciente. Célula leucémica en el sistema nervioso central. La leucemia que se ha propagado al área que circulan al cerebro y a la médula espinal puede ser difícil de tratar, ya que la mayoría de los medicamentos de quimioterapia regulares no penetran esa área. Bueno, el estado de la leucemia mieloide aguda después del tratamiento no es de sorprender que la respuesta de la leucemia al tratamiento también tenga un efecto en el pronóstico a largo plazo. ¿Cómo se trata este tipo de cáncer? Las opciones de tratamiento de cada paciente se basan en el sujeto de la leucemia y las pruebas de laboratorio realizadas a las células leucémicas, así como en ciertas características del pronóstico. Se puede usar varios tipos de tratamiento para las personas con leucemia mieloide aguda. Tenemos la quimioterapia, que es el uso de medicamentos contra el cáncer para destruir o controlar las células carcinogénicas. La administración en ciclos con cada periodo de tratamiento, seguido de un periodo de descanso para permitir que su cuerpo se recupere. Por lo general, el tratamiento de la leucemia mieloide aguda se divide en dos fases: inducción y consolidación. La inducción de la remisión, o menudo llamado simplemente inducción. Tenemos la consolidación, es
la terapia después de la remisión. La puedes pasar, por favor. Tasa de respuesta al tratamiento de la leucemia mieloide aguda. La inducción es exitosa en alrededor del 65% de todos los pacientes con leucemia mieloide aguda. Si se logra una remisión, los pacientes entonces podrán recibir más quimio. O sea, eso es lo que le llamamos la consolidación. Por lo general, a los pacientes de edad más avanzada no les va tan bien. Estos pacientes tienen dificultad para tolerar el tratamiento intensivo y a menudo presentan cambios cromosomáticos en sus células, en sus células leucémicas, que están vinculados a un peor pronóstico. Vamos a pasar. Esto sucede si la leucemia no responde al tratamiento o regresa después del tratamiento. Bueno, si la leucemia mieloide aguda no desaparece con el tratamiento inicial, se puede intentar nuevos medicamentos o dosis más intensas de quimio, si puede ser tolerada. Se suele intentar un trasplante de células madre en pacientes más jóvenes, si se puede encontrar un donante de célula madre compatible. Si la leucemia desaparece y ahora ha regresado, las opciones de tratamiento pueden depender de la edad y la salud del paciente. Y por cuanto tienen la leucemia mieloide aguda, esta puede ser que se está en lo que es una remisión. Eso sucede después del tratamiento de la leucemia mieloide aguda. El tratamiento para la leucemia mieloide aguda puede continuar por meses o años. Aun cuando finalmente el tratamiento se necesitaría exámenes de seguimiento frecuentes. La atención de seguimiento es necesario para determinar si hay recurrencia del cáncer, así como posibles efectos secundarios de ciertos tratamientos. Bueno, aquí tenemos un pequeño historial clínico de un paciente. Dice que un varón de 41 años de edad, este es un pequeño caso clínico, un varón de 41 años de edad que ingresa, dice que en septiembre de 2005, con sospecha de leucemia mieloide aguda. Refiere una historia de un mes de evolución consistente en dolor lumbar y fiebre a 38 grados Celsius. Antecedentes personales, esteatiosis hepática, ovulopatía faringioplastia por síndrome de apnea, obstrucción del sueño, intervenido de escalofríos, su pernumeario y de osteodroma en peroné. Dice exploración física, sin hallazgo de interés, pruebas complementarias, tenemos bioquímica, tenemos la patata alcalina, con un resultado de 718, tenemos LDH, 1902 y una proteína C reactiva con 140 de resultado. Resto de los parámetros dentro de las anormalidades, hemostasia, tiempo de protombina, 74, TPTA, 24 segundos, normal, fibrinógeno,
en 2.0 grados por litro. Serología para la VHB, hepatitis B, hepatitis C, pruebas de VIH es negativa. Hemograma, tenemos que probar el hemograma, tenemos los leucocitos, 10 por 10 a la 9, por 1.5%, 50%, perdón, de blastos indiferenciados con aisladas imágenes de eritrofagocitosis, y le enseñan en la figura 1. Tenemos la hemoglobina en 126 grados por litros, plaqueta 52.0 por 10 a la 9, radiografía del tórax y ecografía abdominal sin alteraciones de interés, un TAC y un estadio de RM de columna. Objetivaron infiltración difusa de los cuerpos vertebrales, siguiendo un proceso hematológico primario, un aspirado de médula ósea, médula intercelular, en lo que se apreciaba infiltración masiva por blastos indiferenciados de tamaño mediano y grande. Morfológicamente, estos elementos representaban una alta relación nucleocitoplasmática, núcleo de aspecto redondo, con algunas circunvalaciones, cromatina inmadura y ocasionalmente uno o dos nucleolos. El citoplasma y ocasionalmente el citoplasma era escaso y basófilo sin granulación, o a detectar la observación de numerosas imágenes de eritrofagocitosis. En la figura 2, ahí vemos los eritrofagocitos, o sea, los blastos que están de un tamaño muy grande. Tenemos que la citoquímica en médula ósea dice que eran mieloperoxidasa, cloratotiasa y butirato estirotasa. Aquí no presentan el caso clínico, o sea, un historial clínico de un paciente con leucemia amiloide aguda, positivamente diagnosticado, no llegó al hospital creyendo a lo mejor que podía padecer esta enfermedad, pero todos sus estudios provenientes a esa enfermedad salieron lo que es positivamente, que sean provenientes a estas enfermedades que podemos ver en las imágenes, los blastos mostrando hemofagocitosis en la sangre, en la figura 1 y en la figura 2, en la médula ósea, hemofagocitosis, o sea, blastos inmaduros, lo que es proveniente a padecer lo que es la leucemia mieloide.